Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Buenas tardes a todos, a todas. Muy buenas tardes. ¿Cómo están va? todos, todas? Muy bien, Todas muy bien. estamos bien. Saludamos Todas a estamos nuestro bien. operador estrella, mi compañero Martín Loza. ¿Cómo estamos? Y a toda nuestra audiencia le damos un saludo en el último programa de la temporada, ¿no? En el último programa de la temporada. Se supone siempre que el último programa es pum para arriba. Debiera serlo, o por lo menos vamos a intentarlo, cosa que no creo que nos resulte tan fácil. Es que no nos ponen condiciones como para eso. Es que ya... Qué difícil los diciembres, ¿no? Qué difíciles que son los meses de diciembre. Es una historia que se va repitiendo justamente hoy, 19 de diciembre. Podríamos, como la efeméride que se publicó en Infosiberia, recordar aquel 19 de diciembre en que la represión del Estado se llevó 39 personas, o 31, no me acuerdo el dato exacto, en un diciembre muy movido, que tenía un clima social, que tenía una situación social más o menos parecida a la de hoy, aunque el clima social era distinto. Así es, así es. Qué interesante respuesta popular fue esa, ¿no? Francamente, yo creo que estábamos todos mirando televisión cuando De la Rúa decretó el estado de sitio y fue como si nos pusieran un cohete y salimos todos a la calle inmediatamente. Fue una reacción del pueblo tan en sintonía, ¿no? Sí, completamente, pero de algún modo se venía construyendo, ¿no? Porque ya desde muchos días antes, yo me acuerdo que yo iba a trabajar con vos, caminando, porque estaba tratando de adelgazar en esos tiempos, a 40 cuadras del trabajo, y se iba generando una cosa en las esquinas, con los cacerolazos, con la situación, se iba generando un caldo de cultivo que ante el estado de sitio de la Rúa fue como la reacción natural, el pueblo se levantó, ¿no?
Fue impresionante, fue impresionante. Yo recuerdo muy bien incluso los comunicadores que se sorprendían, que estaban pasando la noticia en ese momento, que era del momento, y se sorprendían porque escuchaban los cacerolazos por todos lados y se asomaban a la ventana y veían la gente que empezaba a caminar. Es como esa sintonía general, como si nos hubiéramos puesto todos de acuerdo y todo el mundo marchaba a la Plaza de Mayo. Era muy, muy, muy impresionante cómo se iban juntando, como nos íbamos sumando, y llegar a la Plaza de Mayo, esa movida fue... ¿Se acuerdan que era una cosa hasta un clima festivo? Estaban las familias, estaban los niños, estaban cada cual con lo que podía golpear, si no era una cacerola, lo que fuere, una tapa, lo que sea. Era una cosa de una reacción popular de decir basta, ¿no? Eso que de alguna manera añoramos en cuanto a respuesta social y que estamos todos esperando que se produzca hoy, y efectivamente estamos como en un momento bien diferente, ¿no? Bien diferente. La verdad que sentir que los derechos humanos se nos van escurriendo de las manos es una sensación de una tremenda impotencia, ¿no? Y cómo, digamos, cómo van avasallando nuestros derechos desde el poder que ejercen, digamos, circunstancialmente, ¿no? Ejerce hoy la Libertad Avanza, Milei, de modo circunstancial, pero en estas circunstancias en las que le toca ejercer ese poder, puede hacer una destrucción, y viene haciendo una destrucción muy grande en nuestro país, ¿no? Entonces sí, efectivamente nos remitimos a ese 19 de diciembre y al 20 de diciembre. Ambas jornadas, ¿te acordás que las hemos transitado? Además estábamos laburando, estábamos en la legislatura. Y Estábamos entonces, en el foco de los sucesos, ¿no? así Porque es, así el es. epicentro fue la Plaza de Mayo, donde los caballos empujaban a las madres de Plaza de Mayo, donde Pero caían... antes de eso, o en simultáneo, yo Sí, recuerdo que nosotros íbamos por la Diagonal Norte, que habíamos ido incluso a acompañar a un grupo de taxistas que estaba haciendo un reclamo, y bueno, lo fuimos a acompañar porque nosotros veníamos con esa agenda y por lo tanto era importante para los trabajadores, y nosotros seguimos adelante con esa agenda. Y íbamos por la avenida, por la Diagonal Norte, y el despliegue de la policía montada, tirándole los caballos a la monstruoso. gente encima, fue brutal, más allá de lo que se terminó desarrollando en la plaza. Nada, la brutalidad de los violentos de siempre, los mismos que están hoy, ¿no? Los mismos violentos que están hoy. Me acuerdo perfectamente las campañas que nosotros hacíamos en aquel momento, una muy graciosa que siempre marcó, que todo el mundo se acuerda, que dio lugar a un montón de cosas. Eran unos compañeros y compañeras desnudos en una parte de su cuerpo, diciendo, nos dejaron en pelotas, con carteles diciendo nos dejaron en pelotas. Así Y es. fuera de la Rúa, caballo preso. Fíjate vos Así es. Así es. el- los ciclos, ¿no? Las vueltas Sí. de la historia y cómo estamos en lo social y económico en un momento tan similar, Sí, donde no en el clima social, sino en lo social y económico, en el tema del hambre, en el tema de la deuda, en esos temas, ¿no? sí, porque además yo creo que el problema tiene que ver con la estructura de poder, y que es lo que hay que, digamos, es lo que hay que transformar, ¿no? Porque cambian las personas, pero la estructura de poder político y económico, que van de la mano, que son una sola estructura, eso no cambia. Y Tal cual. nosotros recordamos que entonces la consigna era que se vayan todos.
Y no se fue ninguno. No se fue en ese formato, no se fue en ese formato, se fue de la Rúa 2, 3, que hoy están además, que hoy están instalados en el gobierno, con cargo de primer nivel, decidiendo sobre nuestras vidas. Los mismos que echamos en ese momento y que fue muy duro, fue muy fuerte. Permitime decirlo con nombre y apellido. La ministra de Trabajo de aquel momento, Patricia Sí. Bullrich, hoy es el personaje que más poder ha acumulado y que está instalada del modo más grosero en el manejo de la cosa pública, con una Sí. arrogancia como si todo eso no hubiera pasado, como si Así es. todo eso no hubiera pasado. Y sinceramente, eso hace, entre otras cosas, que este diciembre sea igual a otros y lamentablemente no se pueda terminar el ciclo de programas con el pum para arriba, ¿no? Sí, porque, a ver, es tan tremendamente injusto que, que las personas, que todas las personas, que toda la sociedad tenga en el fin de año, que está la celebración de las fiestas, etcétera, etcétera, que tenga acceso a condiciones de subsistencia básicas, ¿no? Es tan tremendamente injusto, no tiene justificación ninguna, nadie puede explicar eso. ¿Quién puede explicar que haya mayorías, las mayorías en este país, queden al margen de lo que es el acceso a una cosa básica, mínima, de poder comer sentado en la mesa de su casa con familia, con niños, con un regalito colgado del arbolito para quienes celebran las Navidades cristianas, que puedan tener una botellita para brindar, ¿cómo decirte? Esa ¿Cuál parte es es la la más importante. explicación? ¿Cuál es La la de- explicación de que no exista genuino derecho a acceder a esas cuestiones básicas, esenciales para cualquier ser humano? No tienen ninguna explicación, nadie lo puede explicar, nadie lo puede explicar. Sin embargo, bueno, llevan adelante políticas de hambruna, empobrecimiento, exclusión de grandes sectores sociales, ¿no? Yo pensaba tantas cosas estos días con lo que hemos visto en la Cámara de Diputados, en el Senado, y, y de alguna manera es como, mientras no se transformen en esas estructuras de poder, no es cuestión de que, digamos, ahora están los malos, después que vengan los buenos. Tampoco puede depender el sistema democrático, si estuviera realmente fortalecido para que funcione, no puede depender de la bondad o la maldad de las personas que asumen los cargos electivos. No puede depender de eso. Tiene que haber mecanismos que impidan que quien abusa del poder lo haga hasta que se le termina el mandato. ¿Cómo es posible? Y te deja en la lona a todo el pueblo. Es decir, no hay responsabilidad política. No hay responsabilidad política. Nadie paga por las acciones que lleva adelante, las políticas que lleva adelante, que son absolutamente contrarias a lo que el pueblo quiere y necesita y vota, ¿no? Entonces, la verdad que necesitamos profundizar y fortalecer la democracia, pero eso implica un cambio profundo en las estructuras de poder, ¿no? Es un Eso tema importante al que podríamos avanzar durante este programa, pero antes me gustaría conversar un poco sobre estos fenómenos parlamentarios, si se quieren de algún modo, porque es todo muy complejo, hay que entenderlo y hay que ver un poco también cómo se va construyendo esa sensación que en el 2001 hacía que el pueblo gritara que se vayan todos, ¿no? Porque las idas y vueltas y los fenómenos que van sucediendo parlamentariamente están como marcando un poco la condición de un parlamento completamente cooptado por el sistema, parte absoluta del sistema.
Ni que hablar del Ejecutivo, donde los ministros que buscan ficha limpia bajaron porque les toca, ven que les puede tocar a ellos perfectamente. Así que no hinchan tanto con ficha limpia porque se la pueden llevar. El Ejecutivo es absolutamente transgresor de la constitucionalidad de los derechos humanos, ¿no? Y también tendríamos que poner un pequeño capítulo, aunque merecería un año de programa, sobre el rol del Poder Judicial, ¿no? Te tiré todo un El que paquete. en definitiva debiera garantizar derechos. No ¿Qué tiene decís? solución, ¿eh? Y bueno, sí, la solución, sí, hay solución, solo que además hay que ver quién encarna ese nuevo camino, ¿no? Yo llego a la conclusión, viendo como con distancia, ¿no? Separándome un poco de los hechos que se van mostrando, voy pasando así por distintos canales donde la sensación es que hay un bajo nivel de conciencia también, ¿no? Como hay una conciencia tomada por la violencia y creo que eso no se advierte. Cuando digo bajo nivel de conciencia me refiero a eso, está tomado por la violencia. Y digamos, si no se hace una lectura, no se pone como centro la problemática de la violencia, por ahí se pone la delincuencia, pero nosotros no hablamos de la delincuencia cuando hablamos de violencia. Hablamos de una violencia que después termina generando delincuencia, que es otra cosa, ¿no? Esa violencia que se acumula por el hambre, por la tristeza, por la falta de efectividad de derechos, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Imagínate, un soldado se suicida por una deuda de 2 millones de pesos. Bueno, yo tengo toda una mirada sobre eso, ¿eh? Lo primero que hicieron fue sacar, pero no importa, o sea, ponele que lo estén truchando, pero digo, si fuera de esa manera, o sea, llegar a esa, o sea, plantearlo que por 2 millones de pesos, digamos, la verdad es... Eso, Fortunato, eso es exactamente lo que yo entiendo a lo que se refería Lía con el bajo nivel de conciencia. Sí. Cuando uno habla de bajo nivel de conciencia, entre otras cosas, está hablando de que nos podamos quedar con la explicación esa. Pero bueno, nada, vos, Lía, tenías una idea. Sí, más bien te digo, cuando surgió la primera noticia, porque ahora creo que hay 4 soldados o efectivos del ejército que han aparecido en estos 2 días, aparentemente derivados de suicidio que han aparecido muertos, me ha generado un gran rechazo algunos comunicadores que de inmediato salieron a asociar la cosa de los bajos salarios. Me parece un amarillismo que lamentablemente alcanza a todos los sectores de la comunicación, ¿no? Y entonces eso también indica un bajo nivel de conciencia. No poder como tener una mirada más amplia de la problemática de salud mental, en definitiva, porque alguien que se suicida indudablemente evidencia un problema de salud mental, ¿no? Entonces, todo se va poniendo en la bolsa y en realidad todo lleva a la confusión y a que se repitan cosas que no tienen nada que ver con el fondo del asunto, ¿no? Y yo vuelvo al tema. Me parece que acá, no lo digo yo, hace muchos años, lo dijo Silo, ¿no? Que el problema fundamental actual es la violencia. Y creo que no se comprende el fenómeno, y como no se comprende el fenómeno, no se lo aborda como debiera. Y además, ¿cómo decirte? Todos metidos en la misma bolsa. ¿Quién va a estructurar y armar una respuesta si la violencia está vista desde afuera?
no hay involucramiento en la problemática que nos afecta a todos, a todos. Entonces salir a pontificar y a señalar al que no sé qué actos de violencia visible lleva adelante, y entonces creemos que eso es la violencia. Entonces, claro, no se la puede combatir. El problema es otro, y creo que no se lo aborda, creo que no se lo entiende, y creo que no, que a amplios sectores tampoco les interesa, ¿no? Yo creo que hay, particularmente en la situación del suicidio, tanto del efectivo ese en la Quinta de Olivos, como de otros casos que han ido apareciendo, nos pone en situación de plantearnos justamente eso que estás diciendo vos con relación al tema del suicidio. Como data, ¿sabes? Estuve averiguando. Sí. Tengo alguna data, porque hay que ir más allá de estos casos que aparecen, ¿no? Perdón, te interrumpí, querías decir algo. No, quería darte Cerrá pie la a idea. eso porque yo sé que tenés data. Bueno, porque esa necesidad de una mirada un poco más amplia para entender, porque lo que queremos es salir de estas situaciones, dar una respuesta habilitadora y posibilitaria de un cambio, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel nacional, informes del Ministerio de Salud, hay 22 internaciones diarias por intentos de suicidio. Diarias, 22. Y en Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de niños, niñas y adolescentes, hay una intervención diaria por intento de suicidio, ¿no? Y hay un suicidio cada 2 horas en Argentina. Según la primera información que pude recoger, supera la media mundial. Supera la media mundial. Por ejemplo, en el 2024 hubo 4.249 suicidios. Es monstruoso. Yo trataba cuando nosotros pasamos cifras, bueno, por lo menos es lo que a mí me pasa, trato de llevarlo a algún ejemplo que me dé como la dimensión, ¿no? Me imagino, no sé, un estadio de básquet, cuántos asientos tiene, para tener una idea de qué implica, qué dimensión tiene eso, que son números nada más, ¿no? Y sacaba la data del Teatro Colón, de cuántos asientos tiene, y yo decía, tiene 3.000 y pico de asientos. Yo decía, es un Teatro Colón lleno y un poco más. Es una locura. 4.249 en el 2024. Y además ha superado, es la primera causa de muerte violenta, superando a las muertes por accidentes de tránsito, que iban a la cabeza. Es una locura. Es como... Y el otro dato también es que el 80% está, digamos, protagonizado, digamos así, ese acto de suicidio por varones, y un 19% por mujeres, ¿no? Sumado porque primero las mujeres, esos varones, algunos varones las matan y después se suicidan. Bueno, sí, también hay que considerar eso. El femicidio es en sí mismo un motivo para que el varón después se suicide. O sea, hay muchos casos de eso. Yo lo dije casi como gracioso, pero es parte de la problemática. Por supuesto. Porque además, disculpen, pero alguien está llamándome, insistiendo, desde Italia. Claro, yo hablaba para tapar eso, para que no se diera cuenta la audiencia, pero bueno. Pero no me había dado cuenta, así que podés charlar tranquila con Italia. Sí, o con Portugal o con Bulgaria, donde hubo buenas movilizaciones. O con Portugal o con Bulgaria, que hay buenas movilizaciones en contra de la... Es un amigo italiano que está llamando, me da no sé qué, pero lo tengo que cortar.
No, me parece que evidencia eso que vos decís, porque alguien que comete un femicidio y se suicida, indudablemente, bueno, aunque no se suicidara, hay, creo, un factor entre muchos otros, o entre otros, que tiene que ver con una afectación o un compromiso a nivel de salud mental, ¿no? Claro es. Y si además está seguido de suicidio, creo que con mayor razón debe existir ese componente. Y bueno, y en definitiva, me parece que más que referirse al sueldo de aquel que se suicidó porque no podía pagar la deuda, porque tenía deudas altas, yo pondría el ojo en la política pública que tiene que ver con la salud mental. En un país con un gobierno que desfinancia así, intencionalmente, todas las áreas que dan respuesta justamente a la salud, a la educación, a la seguridad social, y que además lo hace con total intención de ir degradando todos esos sectores y dejarnos totalmente desprotegidos. Entonces me parece que en todo caso sería importante, bueno, otros se ocuparán de hacer esa lectura, que también habrá un componente de una problemática económica, pero me parece que hay algo que es como previo, ¿no? Que tiene que ver con el estado de la salud mental y además particularmente con personas que están afectadas al servicio de fuerzas de seguridad, que es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Porque de alguna manera, sobre todo en un gobierno que hace gala de profundizar la represión, y que hace unas horas Milei dijo que había que cuidar al ejército, etcétera, etcétera, porque para sostener este sistema, este programa y este proyecto del país, etcétera, lo vamos a necesitar. Me parece doblemente preocupante, ¿no? Doblemente preocupante. Y también otro tema que se vincula es la cantidad de efectivos de la policía que se suicidan o que matan a sus parejas, o sea, cometen femicidios. Quiero decir, todo ese tipo de delitos que están en el área de personas afectadas a la protección de la sociedad desde la función de efectivos de las fuerzas de seguridad, ¿no? Es un gran tema. Yo, para cerrar un poco esto y pedirle a Fortu un poco de distensión, quería simplemente considerar también que el problema hoy es fundamentalmente el de las políticas públicas, pero que no podemos dejarnos de preguntar o de cuestionar o de reflexionar acerca de esta sociedad que estamos construyendo y la pérdida de sentido de la vida que tiene estas características y estas descripciones que estamos dando. Creo que el suicidio de personal de seguridad en particular nos pone en situación de preguntarnos acerca de hacia dónde vamos. Y me parece que estamos ante un tema muy difícil y crucial. Exacto. Sí, así es. Fortu, bueno, dale. ¿Cómo levanto esto? Es imposible. No sé. Es tu responsabilidad, amigo. Me tiran todo este... Nos pusimos de acuerdo para hacértela difícil. Pero, che, qué gente complicada que son, por favor. Sí. Sumamente. Hace magia. Eso. Nada, hoy traje 3 temas, seguramente vamos a escuchar 2 de ellos nada más. El primero es, va a estar Elena Roger, Teresa Parodi, las hermanas Vera y Chango Espasiuk, que hacen como un pequeño compilado de chamamé que es espectacular. No sé, digamos, en qué me pega el chamamé, porque yo, Tano,
digamos, Porteño. miramarense, porteño de Buenos Aires. La verdad que no sé en qué parte de mi espacio me pega el chamamé, pero te digo, lo escucho y me emociona escucharlo. Y además, bueno, me encanta Elena Roger, la verdad que es, bueno, la Teresa Parodi. Las hermanas Vera no las tenía, pero se ve que deben ser representantes del chamamé en las provincias donde suena más fuerte. Así que nada, los primeros temas que vamos a escuchar son de chamamé, muy conocidos, no recuerdo ahora el orden de los temas, pero bueno, Elena Roger primero, después se suma Teresa Parodi, luego las hermanas Vera, y detrás de estas maravillosas voces, el genial Chango Spasiuk. Así que nos vamos con ellos. La música. Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. Te conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. De Ayaité, donde la noche por Yahoo no tiene penas, porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblero de Ayaité, de Ayaité, calle de tierra, tacuaral y enredadera, los kunumi juegan la chanta en la vereda. Pueblero de Ayaité, por el Tabacal, tu paso María va, y se bebe el sol, que huele a duende, María va, por el Tabacal, tu paso María va, y se bebe el sol, que huele a duendes, María va. Un canillapo y una balsa, una guaina, una flor en el río. Un paisaje de cielo reflejan las aguas del Gran Paraná. Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla, que arbolada de sauces nos invita a soñar. Acuarela del río que pintas las luces, mi dulce romance. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus fulgidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol.
de un lento atardecer. Al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eres mío. Kamba osuru cheresal ereke cherai juja dereje cochetab. Bríndame, bella mujer, la limosna de tu amor. No dejes sangre verter, cúrame de mi dolor. Bríndame, bella mujer, la limosna de tu amor. No dejes sangre verter, júrame de mi dolor. Pero hermosa. No, maravillosa. Valió la pena. Valió la pena. Bueno. Realmente muy buena selección. Me recordó, ¿se acuerdan de Ramona Galarza? Sí. Eso, claro. Claro. Ya me llegó a esos tiempos. Pedro Canoero es un clásico de Teresa Parodi absoluto. Sí. Escucharla a Tremendo. Teresa Parodi cantar Pedro Canoero es simbólico, ¿no? Es hermosísimo, hermosísimo. Lindísimo. Bueno. Muy buena selección, Fortú. Un buen modo de despedirnos musicalmente también de nuestros oyentes y de que se preparen para esperarnos hasta la próxima temporada, ¿no? Aquí en Radio Caput. Así es, arrancamos de vuelta en febrero. Cuando usted diga, jefa, usted es la que conduce. Y nos vamos a tomar un descansito. A ver también si volvemos renovados, ¿no? Ojalá volvamos renovados con nuevo presidente. No, está bien, no sé qué dijo, no importa. Estaría bueno, estaría bueno. De todos modos, para no pincharles el globo, A ver. o mejor dicho, para pincharles el globo. A ver. No, me gustaría por ahí también como modo de terminar nuestro ciclo en el que siempre hemos puesto relieve de la palabra de silo, preguntarte un poco, porque sé que lo has estado buscando y que lo tenés preparado, Lía, un poco, ¿cuál es la salida, no? ¿Cuál es la salida a estas situaciones de las que veníamos hablando desde una mirada más compasiva, una mirada diferente como es la nuestra, la de los humanistas? Sí, bueno, nosotros siempre recurrimos a nuestra fuente de inspiración, ¿no? Que es el nuevo humanismo y bueno, todo eso está contenido en los libros de Silo. Y bueno, en realidad nos interesa transmitir, compartir y poder transmitir efectivamente una mirada no ingenua, pero que abre el futuro, ¿no? Y estaba, entre otras cosas, leyendo como los planteos de Silo, salir de esta cosa, del avance, de la concentración, del avance del capital que se ha ido comiendo los países, las regiones y el mundo. Y un poco eso que veníamos mencionando, ¿no? Como la necesidad de revolucionar las estructuras, esas estructuras de poder concentrado, ¿no? Y qué es necesario entonces para poder revolucionar esas estructuras, cuestionar las democracias formales, hay que poner en cuestión las democracias formales,
como hablábamos en el programa pasado, poner en cuestión la relación entre capital y trabajo, obviamente la concentración del capital y, sobre todo, la centralización del poder, ¿no? Esa verdadera revolución que Silo la plantea como una revolución social que cambie drásticamente las condiciones de vida del pueblo, es una revolución política que pueda modificar la estructura de poder y dice él que en definitiva es una revolución humana que pueda crear sus propios paradigmas en reemplazo de los decadentes valores actuales. Y por ahí mencionaba algo que la verdad que me gustaría leerlo, porque él menciona que digamos que esa dirección, esa marea revolucionaria, necesita de una dirección adecuada de este proceso que nos lleve a ese cambio, y que en definitiva eso no va a ocurrir por la simple mecánica de la práctica social, porque él plantea que salir del campo de la necesidad al campo de la libertad, hablamos de la libertad en serio, la única, por medio de la revolución es el imperativo de esta época en la que el ser humano ha quedado clausurado. Y me parecía, es una definición impresionante, porque así se vive y así se registra, como que este ser humano ha quedado clausurado por este sistema, ¿no? Y él menciona que las futuras revoluciones, si es que irán más allá de los cuartelazos, de los golpes palaciegos, de las reivindicaciones de clase, o de etnia, o de religión, tendrán que asumir un carácter transformador, incluyente, sobre la base de la esencialidad humana. Él enfoca hacia allí, no pone en el centro un sistema económico, obviamente que en definitiva todo esto es lo que está en juego, pero es otra mirada, es una mirada que traduce esa ubicación del ser humano y los valores humanos como en el centro de la organización social a la que aspiramos y la organización social que nos debemos, ¿no? Y la otra cosa interesante, en esta misma línea, él dice que de ahí, que más allá de los cambios que produzcan en la situación concreta de los países, el carácter de esa revolución será universalista y su objetivo mundializador. Es decir, podrá surgir en un lugar, pero el carácter tendrá que ir mucho más allá, tendrá que ir más allá de sí misma, creo que dice en un momento, y apuntar a esa llegada, digamos, o a esa transformación mundial. Bueno, me parece que además lo plantea en unos términos que es como si uno suavemente lo pudiera intuir como posible, ¿no? Y me parece que ahí es donde tenemos que hacer pie, porque hoy todo un futuro humano y un cambio en otra dirección se ve como imposible. Y me parece que tenemos que hacer un cambio, esa revolución de las estructuras, creo que empieza por nuestra cabeza, porque esa estructura está primero en nuestra cabeza. Y si no podemos romper con la estructura, transformar la estructura, la mirada, las creencias, aquello que nos han formado y sobre lo que hacemos pie y a veces no nos permite abrirnos a un nuevo mundo, creo que si no transformamos eso no podremos generar esa transformación en el mundo a la que aspiramos y que necesitamos como única salida, ¿no? Como única salida. Uf, qué lindo abordar estos temas desde este lugar, porque, como decías al principio, abre el futuro.
la sensación, yo creo que el camino hacia esas situaciones de suicidio, de desesperanza, de tristeza, a las caras que le ves a la gente cuando camina por la calle, todo ese tipo de cosas tienen que ver, entre otras cosas, porque no hay una mirada desde el futuro que te succione y que te permita la fuerza para seguir avanzando y construyendo y haciendo cosas. Y poder pararnos hoy en nuestro último programa en estos temas me parece prodigioso. Y sí, y el otro tema es hablamos de modificar esas estructuras de poder. Y fíjate que sí lo plantea la desconcentración del poder, que me parece que nadie quiere. Nadie quiere, ni los malos ni los buenos, ¿no? Como esa suerte de pérdida del control, ese temor a perder el control, y me parece que tampoco lo van a soltar y tampoco van a desconcentrar, y que en todo caso será desde la base social que tendrá que empezar a construirse y a recuperar el poder, que en definitiva es de la base social. En definitiva, el poder es de la base social. Lo que ha ido es haciendo delegaciones hasta quedar desnudo, desprovisto de todo poder. En algún momento se habló de clausurado, esa me parece una definición. Si ustedes se acuerdan, en los 90, claro, se abordó el tema de la desconcentración, pero ¿se acuerdan la trampa que hizo el menemismo? Desconcentró salud, educación, se lo mandó hasta allá, hasta los municipios y las provincias, pero no fue acompañado de los recursos, por lo tanto puso a las provincias y a las municipalidades en situación de no poder, digamos, dar respuesta, en definitiva, a, digamos, lograr el acceso verdadero al derecho a la educación y a la salud de las personas que en definitiva nosotros vivimos en los municipios. Ese es el lugar. Bajando un poquito de plano, no podemos omitir la misma dirección del progresismo en la ciudad de Buenos Aires con la Constitución del 98 y la descentralización trucha que hicieron, donde crearon las comunas, le dieron a el cargo a comuneros, pero no le bajaron un peso y lo sigue manejando el jefe de gobierno y la legislatura, los presupuestos, ¿no? Muy bueno tu recuerdo de eso. Esa era la desconcentración. Claro, falsa totalmente, no ha habido. El poder no lo sueltan. Y bueno, habrá que recuperarlo desde abajo hacia arriba. Y entonces hay que fortalecer los municipios, y los municipios serán los que fortalecerán a las provincias, y entonces eso es lo único que garantizará la verdadera participación popular en la toma de decisiones, desde la base social. Desconcentrar el poder hacia la base social. No lo van a hacer de arriba para abajo. También alguien dijo que lo único que se hace de arriba para abajo son los pozos. Así que esa desconcentración tendrá que ser como obligada desde la base social, ¿no? Así que el tema está en la organización de la base. No cabe duda, y es el único antídoto para que, voy a ser parcial en mi enumeración, para que nos libere de los Trump, de los Milley, y de tantos otros, de los Bolsonaro, que nos de los CAT. De los CAT. Uy, Dios, cierto, ni hablar. Sí. Qué momento, ¿no? Así que bueno, pidamos porque en estos tiempos que se vienen y que nosotros no vamos a estar al aire, que no avance la barbarie en Venezuela y en nuestra América. Exactamente. Que se frene el genocidio en Palestina. Así es. Y bueno, que tengamos una hermosa Navidad, Año Nuevo, Hanukkah y todas esas cosas. Y bueno, eso de mi parte. Hoy leía un zócalo, así a la apurada, de hace una horita,
que la ONU dijo que se terminó la hambruna en Gaza. Yo digo, pero es como, ¿cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden decir eso? Lo Porque que le hay que hacer llegaron para 4 que... latas de- Claro, claro. Lo que hay que hacer para que se termine no solo la hambruna, sino para que los que han quedado, primero estén protegidos y les garanticen que no va a haber nuevos ataques como sigue habiendo, y que se siga perpetrando el genocidio. Eso es lo que no puede garantizar la ONU. Y entonces, declamaciones como esta, la verdad que me parecen tan vergonzosas. Bueno, el tema de la ONU, el próximo año lo vamos a tratar, entre otros, pero es un tema importante como dentro de lo que es la organización o el concierto de las naciones a nivel mundial, el papel de la ONU, la función que teóricamente debiera cumplir y lo alejada que está y ha estado del cumplimiento de esas funciones esenciales, ¿no? Sí. En definitiva, a nivel internacional es el único, debiera ser el garante de la efectivización de los derechos humanos y no lo es. Así es, así es, así es. Y entonces, bueno, ahí habrá que reformular todo. Me parece que toda esa organización hay que reformularla, pero básicamente es, es, un, es, es una joda que algunos países tengan el derecho de veto y entonces, nada, es cartón pintado cualquier resolución, por importante que sea que toman los países y que, bueno, y que ya sabemos que algunas potencias tienen el poder de veto y por lo tanto es como si esas resoluciones que se llevan adelante y terminan definiéndose a partir de mucho intercambio, etcétera, etcétera, es lo mismo que nada, y eso no es posible, eso no es posible. Y es necesario tener una organización internacional, por supuesto, que nuclea a todos los países, ¿no? Es imprescindible, sobre todo en estos tiempos de mundialización, pero no es Naciones Unidas tal cual está concebida hoy, ¿no? Así que sí, esos son los temas. Hablamos de la base y hablamos de la cúpula, ¿no? Es como... Y en el medio la humanidad. Lía, te corto. Yo ya hice mi despedida, quería agregar solamente mi agradecimiento a Radio Caput, a Martín Loza y todo eso. Y Fortu, te voy a pedir 2 cosas. Primero, que nos cuentes con qué música nos vamos a ir. Y segundo, que hagas vos tu despedida. Así le damos lugar a Lía para que cierre todo esto. Perfecto. Bueno, un saludo para todos y todas y todes. Que no sea leve, eso es lo que pido para todos, que no sea leve. No, no demasiado. Un poquito de cordura y que todo sea leve. Un poquito de cordura, tampoco quiero exagerar. Y nos vamos a despedir con el Plan de la Mariposa, ese grupo que para mí fue un descubrimiento, que tienen, además de una música que es pum para arriba, con letras muy interesantes. Y nos vamos a ir escuchando El Túnel de la Vida, que si quieren lo escuchan y les va a gustar. Nada que ver con... Hay una luz al final del túnel. No, No nada me la que traigas a ver, Michetti, por favor, que la tengo nada muy que mal ver. grabada. Lía, todo tuyo Nada el que cierre. No, en realidad decirnos hasta luego, porque dentro de un rato nomás, ahí en febrero, vamos a estar otra vez dando nuestro punto de vista, nuestra mirada como un aporte más. Nos parece que para poder elegir hay que tener distintas opciones y esa es la pretensión nuestra desde Quererse Libre. Y afortunadamente estamos en medio como Radio Caput, donde es posible llevar adelante esa propuesta de comunicación. Así que lo mejor para todas y todos, que podamos atravesar este fin de año y principio del que viene, realmente en paz, pero no dicho como una frase común, sino con paz interior
y con paz exterior también, en buena relación con nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, que es donde está la verdadera solidaridad y la verdadera construcción. Así que un abrazo a todas y todos y los vamos. Hasta el año que viene, entonces, ¿no? Hasta el año que viene. Hasta el año que viene a todos. Chau, chau. Los fuimos. Hay un cielo para ver de la ventana del avión, hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final, la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Como un médano de sal que se va a disolver, entrando en tu agua, viajo a volver. Es tan limpio como el mar y lo quiero proteger. Lo llevo en mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto.